Carlos, te tocó el cierre del bloque anterior. Hay varios comentarios de los oyentes sobre lo que dijiste, pero curiosamente te faltaba algo. Sí, quería aclarar algo que quizás sea motivo de crítica. Pero como se habla mucho de la información, ¿por qué no se da la información? ¿Por qué no se da la información? Yo quiero reconocer que para mí, puedo estar equivocado, pero para mí, que hablé con muchísimos militares, no existe, como algunos suponen, la información organizada y sistematizada y general. No hay un hombre, un comandante en jefe de esa época que uno puede ir y decirle dónde estaban y bueno, mira, te voy a dar los nombres, fulano en tal lado, ta. La información está compartimentada. La tienen eventualmente soldados y algún jerarca suyo de ese momento, pero no es fácil sistematizar toda la información. Por eso cuando se quiso organizar este operativo Zanahoria famoso, lograr datos no fue nada simple y fue bastante impreciso y precario. Por cierto, a nivel de las Fuerzas Armadas hay mucha orden jerárquica y disciplina, y cuando se pone de arriba el peso para conseguir información, se puede conseguir eventualmente. Pero nosotros primero trabajamos sobre la base que golpeando una puerta lo más alto posible nos iban a entregar un memorándum con todo. Y eso no lo encontramos y creemos que no existe. Dos cositas muy breves. Primero, además de la mayoría absoluta de militantes del Partido Comunista de aquella época, hay que reconocer que también estaban los compañeros de la ROE, es decir, PVP, y en la Argentina los compañeros del Cabo. Porque si no, parece... Lo peor que hay con estos temas es ser sectario. El segundo aspecto es esto. Es cierto que no hay una estructura jerárquica que se pueda prever, que tenga todos los datos, pero que este fue un operativo organizado, montado y sistematizado por la institución de las Fuerzas Armadas, particularmente la OCOA, particularmente los servicios de inteligencia dentro de los cuarteles, que esa era la compartimentación. Eso es absolutamente indiscutible. Hay pruebas abrumadoras. No hay una persona, es cierto, no hay, pero hay una estructura, y esa es una estructura del Estado. Seguimos en la tertulia de este jueves 29 de agosto de 2019 con Martín Couto, Carlos Ramel, Esteban Valenti, Hernán Bonilla. Cambiamos de tema, vamos para otro lado en la agenda política de estos días. El fiscal de corte, Jorge Díaz, ordenó que se reabriera la investigación en Uruguay sobre el empresario venezolano Guido Antonini Wilson, que en el año 2007 intentó ingresar a Argentina casi $800.000 de forma clandestina. La decisión se tomó luego de que el candidato presidencial argentino Alberto Fernández declarara el domingo en el programa La Cornisa de la televisión de su país que el dinero que transportaba Antonini en aquella ocasión no era para la campaña electoral de Cristina Fernández, como inicialmente se informó, sino para ser trasladado a Uruguay a efectos de ser depositado. Lo único que está probado es que Antonini Wilson vino con dinero, que ese dinero, que Antonini Wilson al día siguiente viajaba a Uruguay, que había alrededor de 8 viajes previos donde Antonini Wilson hacía lo mismo, y yo tengo la certeza de que era plata de la corrupción venezolana que iba a ser depositada a Uruguay, que por entonces era lo más parecido a un paraíso fiscal. El periodista le marcó que eso no figuraba en los expedientes, y fue entonces cuando Fernández agregó que el representante para América Latina del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tom Shannon, le había confiado a él que Antonini Wilson declaró que el dinero era para la campaña kirchnerista a cambio de que un fiscal de Miami descartara una denuncia en su contra. Según Fernández, ese fiscal estaba en campaña y necesitaba contar con el voto de los venezolanos radicados en Miami. Repercusión, consecuencias acá. A ver, todos tienen algo para decir, supongo. Levanta la mano, Esteban. Dos cosas. Primero, casarse con cualquier argentino por parte de un uruguayo, ya lo dije la vez pasada, es amanecer meado. ¿Está claro? Para. Primero, estás hablando de casamientos políticos. Políticos. No hace falta que lo digas, está claro. Bueno, sí, pero bueno, segundo, se te fue la moto con la terminología. No se me fue. Es decir, el señor Fernández, cada vez que un uruguayo apoyó a algún argentino, y apoyó la lista blancos, colorados, frente amplista, amanecimos absolutamente tapados hasta el cuello.
no pasaron 10 días de la visita al rancho de Mujica, a la algarabía por el triunfo de los Kirchner, que ya nos enterraron, porque está hablando de una época en que el gobierno era el gobierno del Frente Amplio. No está hablando de antes, de la SAFI, como algunos zafan. No, pero está hablando de la SAFI. Está hablando de la SAFI, pero está hablando que se fueron en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, en la rendición de cuentas ya estaba en proceso de eliminación. Eso es primer cosa. Es decir, cuidado con los amigos del otro lado del río porque terminás de la peor manera. ¿Está? Todos. Bien, no hay nadie, no hay nadie que no tenga esa Bórrese de las actas la intervención inicial. Valenti, sustitúyase lo que dijo en aquel momento por esta otra frase más elegante, más digna. Pero sí, es bastante comprensible la anterior. La segunda cosa es que yo estaba haciendo la campaña electoral en Santa Fe. Y una revista de esas importante dijo que esa plata era para la campaña de Bielsa en Santa Fe. ¿Está claro? Con todos los datos, etcétera. Bielsa era el candidato de los Kirchner. Era el ex canciller de la República. Yo me acuerdo porque en la campaña, a pesar de que los socialistas de Santa Fe le tenían un pavor a que yo hiciera las cosas que yo proponía, tapé todo Santa Fe con otros compañeros, con un mural, como el discurso de Bielsa era de la liberación nacional y todo lo demás, con un mural que era la foto de la valija, gigantesca, estaba con toda la guita, y decía, Frente Samsonite de Liberación Nacional. Estuvieron 10 días detrás de esa valija, con todo, ¿no? Porque en la Argentina, o vos estás dispuesta a dar la batalla en el terreno que la dan ciertos personajes políticos, o te papan. Yo no tengo más datos, pero que salió en la Argentina eso de que era para financiar una de las campañas. Y después, la última, era un vuelto. Si uno mide lo que fueron los negocios con Venezuela, de Argentina con Venezuela y de Uruguay con Venezuela, eso era un vuelto. Que realmente los vueltos... Fernández dice en estas declaraciones que eran 8 viajes. Había venido ya varias veces antes. Pero generalmente los vueltos se llevan al contado. Sigamos. ¿Cómo se extraña Esteban en esta campaña que está aburrida, ¿no? Dirigiendo alguna campaña. Me divertiría, sí. Creo que... Hago algunos ejercicios y me divierto solo. Sí, lo sigo. Algunos ni lo veo. El tema de Antonini a partir de las declaraciones de Alberto Fernández, que está en un tour mediático permanente en la República Argentina y que está entre Macri y Alberto Fernández, no sabemos si Argentina llega a fin de año, porque está en una debacle económica espantosa. Cada día es 200 puntos más de riesgo país. Está en 2.300. Es increíble el grado de destrucción de riqueza que está habiendo en estos meses en Argentina. Cuando lleguemos a ver cuál es el pozo, va a ser impresionante. Sí, el grado de destrucción de riqueza, el grado de complicación de la vida de la gente con menos recursos también, ¿no? A partir de ahí, recursos, los dos. A partir de la destrucción de riqueza vienen todas las consecuencias que vamos a ver: aumento de la pobreza, desempleo, esta especie de default que ya está anunciando el propio gobierno de Macri. Es un proceso complicadísimo, pero lo que veo es que Alberto Fernández está todo el tiempo en los medios y vive diciendo cosas y desdiciéndose, yendo para atrás y para adelante. No sé si la información que maneja entre todos los temas que va tocando de oído es exacto o verosímil, pero evidentemente sí, creo que hay un tema existieron negociados con el gobierno de Venezuela desde Argentina y desde Uruguay, que hay que investigar. En Uruguay ese tema, la investigación parlamentaria quedó cortada porque el Frente Amplio no la quiso instalar. Creo que en algún momento hay que investigar ese tema, porque realmente hay indicios de que hubo temas groseros. Y así como está en este tema de la valija, que probablemente sea la punta del iceberg o un indicio de algo menor dentro de todos estos episodios, es necesario terminar de saber qué pasó. Quizás en el próximo periodo parlamentario se puede avanzar, quizás con algunos otros indicios que puedan surgir desde Venezuela, de Uruguay, desde Argentina, se puede avanzar también en la justicia, pero hay que creo que es un tema que está pendiente. Sí, yo
sobre esto, porque Alberto Fernández habla del año 2007 y me parece, voy a usar mi tiempo para... 2005, ¿no? 2000, lo de la 2007. 2007, perdón. Lo de la valija en 2007. El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, hace un raconto que me parece que es interesante, y plantea, bueno, las iniciativas que ha tenido Uruguay para mejorar en términos de transparencia fiscal y combate al lavado de activos. Se eliminaron las AFI, las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión, que se terminaron de funcionar en 2010 porque hubo un periodo de transición desde la reforma tributaria. Se estableció un registro de accionistas de las sociedades anónimas al portador en el Banco Central. Se estableció la obligación de declarar el beneficiario final de una sociedad anónima. Sirve para cuando los accionistas no son hay otras uruguayo sociedades. que piense que este es un paraíso fiscal, ¿no? Porque debe ser difícil encontrar un país donde sea más difícil mover la plata. Ahora. Sí, ahora. Claro, por eso, bueno, estamos hablando del proceso que tuvo Uruguay a ver. y que en realidad como país hemos mejorado muchísimo en esta área. Se continuó resquebrajando, dice el subsecretario, el secreto bancario. Hoy todas las cuentas que tengan más de $50.000 de promedio mensual deben ser informadas a la DGI. Se estableció por ley que el delito fiscal es delito precedente del de lavado de activos. Se votó el acuerdo multilateral de intercambio de información tributaria con los más de 100 países que integran el Foro Global de la OCDE. El último Foro de Transparencia Global de OCDE fue realizado en Uruguay el año pasado. Muchas de estas normas no fueron votadas por la oposición. 8. Se aprobó el intercambio de información tributaria con Argentina. Se aprobó la ley de transparencia fiscal con un capítulo específico de normas antiparaíso fiscal. Digo porque una de las cosas interesantes para responder a lo que plantea Alberto Fernández es que el país ha notado que tenía problemas desde ese momento y ha hecho muchísimo. Lo de las denuncias que han habido en el Parlamento, yo creo que hay que revisar las denuncias que se hicieron de parte de representantes de la oposición, porque creo que incluso es mejor para esos representantes de la oposición que no se conozcan mucho las denuncias por la mala calidad de los escritos presentados y lo que toman como prueba de algo para investigar, que la verdad que solo se manifiesta la voluntad de hacer algo con eso y de ver si algún medio de comunicación pasa por el Parlamento y logramos algunos segundos más. Porque las denuncias y los elementos que ponen arriba de la mesa, que han puesto arriba de la mesa, dan vergüenza en términos de la calidad del trabajo que se hace. Vos tenés toda la razón del mundo y te apoyo en todo. Pero, viste, estaba Alcedo. Sí, se está investigando. Estaba Alcedo, que no sé cómo hizo, pero hizo a vista y paciencia. Está el de cambio Nelson. Sí. Entonces, hay agujeros así. A ese todavía intento quedan, hay agujeros así. Todavía quedan, pero Balcedo, sin duda. Balcedo, mirá que estamos hablando de millones y millones de dólares. Sí, Carlos. Este episodio pone de manifiesto, tanto en Argentina como en Uruguay, gente que habla sin saber de qué está hablando, ¿no? Para empezar, este candidato argentino tan propenso a las declaraciones livianas y apuradas nos califica como paraíso fiscal en aquel entonces, como si eso pretendiera ser un juicio peyorativo, cuando hay países del mundo, Luxemburgo, cantidad, Panamá, Mónaco, el estado de Delaware, que tienen estructuras parecidas. No, mucho peores. Hablan de la SAFI como si fueran la quinta esencia del delito, y la SAFI en definitiva es una sociedad anónima, con un régimen tributario especial. Régimen tributario que a partir que la gente se dio cuenta que en Uruguay regía la renta territorial y por lo tanto era lo mismo tener una sociedad anónima normal para guardar sus activos en Nueva York o en Europa, donde fuera, perdieron toda utilidad. O sea que, primero, lo de Fernández es un disparate. Más triste aún es lo de un uruguayo, Martínez, que queriendo reaccionar y sacarse el fardo de arriba, dice: las AFI fueron eliminadas en la primer ley del presupuesto del Frente Amplio. No fue así, lo dijo bien Martín recién. Se derogaron en la reforma tributaria del año 2007 y en forma gradual y llegaron al 2010 con su existencia. Pero lo otro que hay que decir es que toda esta cantidad de hechos que Martín enumeró y que son ciertos y que llevan a que hoy exista mucho más transparencia en todo, y como dice Esteban, hoy acá paraíso fiscal nada. No es un proceso solo de Uruguay, fue un proceso del mundo. De casi todo el mundo. Bueno, casi todo el mundo. Del Canal de la Mancha. Quedarán. Pero el mundo en su conjunto impuso, a partir del gran terrorismo, y a partir de que se le escapaban los impuestos, impuso controles que después fueron bien vistos por los grandes países para lograr tapar agujeros tributarios. Y entonces fue una política mundial que llevó a estas cuestiones. Uruguay avanzó para donde avanzaba el mundo. No tuvo
un iluminado gobierno progresista que vino y dijo, quiero terminar con aquello, vamos a hacer esto. No, el mundo llevó a estas cosas, que hoy se ven como racionales, como correctas, como bien hechas, pero que en su momento eran estructuras tributarias que facilitaban algún tipo de canalización de inversiones, de las cuales Uruguay en su conjunto se benefició y vivió durante 20 o 30, 40 años, porque la verdad que había una cantidad de servicios y actividades que se basaban en esas estructuras, que se podrán compartir o no, pero como dice Esteban, existían y existen hoy todavía en muchos lugares del mundo. Entonces, esto de hacer una especie de leyenda negra como pretende Fernández y comprar el regalo como hace Martínez, pero topeando en el 2005, es un doble error. No era así y no se topeó en el 2005. Se derogó en el 2007 en la reforma tributaria, que fue una reforma enorme, que abarcó una cantidad de cosas, que es una reforma que ha sido criticada por algunos, pero que yo en lo personal comparto casi en su totalidad, y que las SAFI desaparecieron en el 2010. Ahora, yo no sé las valijas para quién fueron, si para Uruguay, si para Argentina, si para la corrupción. La gente honesta no fueron. Está claro que valijas como esa entraron y siguen entrando. No cabe la menor duda que siguen entrando. Tenemos una frontera seca con Argentina y Brasil, donde los controles, todos sabemos, basta ir a un fin de semana a Buenos Aires de compras, que los controles cuando uno vuelve son mínimos. A nadie le abren, muy extraño, una valija completa y le tocan algo que pero tenga pasa adentro. Por escáner, Pasa por el escáner. Pero el escáner, no, los autos ni vos venís en un auto con la valija atrás y no la pasás ni por escáner. Sí, o sea que todo esto es hacer una especie de tormenta con queriendo sacar provechos políticos, que es un episodio realmente menor. Esteban, que hace señales. No puede. Esteban está participando a dúo con Ramela hoy. Se van complementando. Voy mucho a Buenos Aires y voy mucho en auto porque mi mujer es argentina. No tengo problemas en la cama, no moja la cama. No lo digas. Mi mujer es argentina y voy mucho allá, y como mis cuñados están desparramados por toda la provincia de Buenos Aires, voy en auto. Y los controles en auto no existen. Yo voy a contar... Tenemos que ir cerrando, señores. En un edificio solo en Delaware, ¿perdón? En un edificio solo hay más de 100.000 sociedades. En un edificio. En Delaware, sí, claro. Bueno, entonces, en Nevada otro tanto. Pero voy a contar la diferencia. Vos en Uruguay querés cambiar dólares, hay 350.000 cambios. Si no cambiás $3.000, cambiás 2.900, no te piden nada. El tipo que hace el tipo que hace el control es un genio, como todos los funcionarios uruguayos que conocen el dólar y no se le escapa uno, no lo tienen que pasar por la máquina. Vas en Brasil, en una ciudad enorme, no encontrás un cambio. Es brutal. Y si te cambian $200, me pasó a mí, te toman la cédula, te firman, todo. En la Argentina, todos los microcentros de toda la ciudad de la Argentina parecen la selva tropical. Está todo lleno de arbolitos. ¿Qué son los arbolitos? Cuevas. No, las cuevas... Hay arbolitos y hay cuevas, las dos cosas. Sí, pero la cueva depende del arbolito. La gente no va a la cueva. La cueva ya es un Yo tipo... si están hablando de actividades delictivas, no sé de qué están hablando. Es brutal. Están pasando todos los piques. Pero ¿querés que te diga una cosa dramática? Esos arbolitos son la demostración de que en la Argentina especula todo el mundo. No solo los ricos. Los ricos funden el país, pero también un tipo que tiene $100 en pesos lo cambia, lo recambia. Es brutal. Cuidado que te dan la plata doblada 2 veces y te estafan. Le pasó a un amigo. Otro dato, tengan. Escuchen más de una vez la grabación de esta mesa y tomen nota. Y miren los videos. No,